Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. ¿Quién soy y cómo he llegado a ser así? Las o los adolescentes analizarán el proceso de construcción de la identidad y reconocer sus distintas facetas. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa Aprende en Casa. Es un placer estar con ustedes para brindarles materiales educativos que les permitirán fortalecer su aprendizaje en la asignatura de Formación Cívica y Ética de tercer grado de secundaria. En esta nueva forma de aprender podemos establecer una buena forma de comunicación, ¿no crees? Entonces, comenzamos. Abordaremos un tema muy importante: la construcción de la identidad en la adolescencia a partir de la relación con los otros, en los espacios de convivencia. La adolescencia es una etapa de desarrollo en las personas, rica en experiencias generadas por la convivencia en la familia, los amigos, la escuela y en los espacios donde participamos. Lo que nos hace ser parte de estos grupos es lo que compartimos con sus integrantes, como un pasado común, afecto, música, deporte, afinidad en cuanto a sentimientos, forma de ser o de pensar, entre otros aspectos. Al relacionarnos con otras personas, adquirimos referencias y modelos que repercuten en nuestras características y en la construcción de nuestra personalidad. Por ello, podemos decir que la identidad se construye en la relación con los demás, lo cual, además de ser una característica en la adolescencia, es algo que se mantiene a lo largo de la vida. Para entrar en materia, les pedimos que vean el siguiente video. Los seres humanos tenemos características que nos definen, nos distinguen de otros y en ocasiones nos unen. Con el paso del tiempo, las personas vamos cambiando y conformando aquello que nos hace únicos. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? ¿Qué te distingue de los demás? Hola, bienvenidos a un programa más de Adolescentes Morales. En esta ocasión reflexionaremos sobre nuestra identidad y las distintas facetas o dimensiones que cada uno de nosotros tenemos. Y para ello nos acompañan la doctora Susan Pick, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidenta del Instituto Mexicano de Familia y Población, IMIFAP, y el maestro Luis Adrián Aldrete Quiñones, vicepresidente del Instituto de la Familia, IFAC. Si les preguntaran, ¿quién eres?, ¿qué es lo primero que dirían? Chicos. Mi nombre es Omar, tengo 14 años, soy sociable, soy amigable y me gustaría seguir estudiando después de la secundaria y creo que tengo los elementos para hacerlo. Soy muy amigable, cuando algo me sale mal soy muy enojona conmigo misma y me encantan los retos. Yo pienso que soy una persona muy alocada, pero también considero mucho la responsabilidad, porque creo que mi identidad la marco yo mismo. Responder la pregunta ¿quién soy? Parece sencillo, pero puede tener más de una respuesta. ¿Qué les parece si empezamos por definir qué es identidad, maestro? Bueno, identidad es una construcción que todo individuo lleva a cabo y que inicia desde el momento en que nacemos. Fíjense que hay una idea de que la identidad es solamente una y solamente se consolida en la adolescencia, y la identidad se va construyendo en los diferentes momentos de la vida de toda persona. Una cosa es la identidad de niño, o sea, la identidad de adolescente, la identidad de joven adulto, identidad de adulto maduro, de anciano. No es lo mismo ser novio, ser papá, ser hijo. Son procesos que se van dando conforme va avanzando
pues el desarrollo de toda persona. A veces se consolida en muy buenas condiciones o a veces hay dificultad para consolidar una identidad sólida, buena, digámoslo. Gracias. Maestra. Yo quisiera añadir a lo que dijo el doctor, además de ir construyendo esta identidad a lo largo del tiempo, vamos a ir construyendo identidades en diferentes áreas en las que nos desempeñamos. Tenemos una identidad como estudiante, como acaban de decir los jóvenes, tenemos una identidad como hijo, como pareja, como esposo, como esposa, en el trabajo. Vamos construyendo diferentes maneras de vernos a nosotros mismos de acuerdo al medio ambiente y de acuerdo al entorno en el que estamos. ¿Cómo conformamos nuestra identidad a lo largo de la vida? Tomando la información que nos rodea, aprendiendo de todo esto que vamos viendo en términos del ejemplo que otros nos dan, en términos de actividades que realizamos, de gustos que vamos desarrollando, de los valores, de las normas que vamos construyendo y de las normas y valores que nos rodean. Entonces, si a nivel de la familia en la que estamos es muy importante quedar bien con los demás, es muy probable que esa identidad la hagamos un tanto dependiente de lo que dicen los demás. Si en cambio vamos teniendo una familia en la que nos enseñan a valernos por nosotros mismos, a ser independientes, a autorregular nuestras conductas, a determinar lo que queremos hacer, vamos a ir teniendo una identidad más orientada a la libertad con responsabilidad, a realmente hacernos cargo de nuestras decisiones, hacernos cargo de las consecuencias de aquello que decidamos, y de esta manera vamos a tener una identidad de personas con mayor iniciativa, con mayor responsabilidad, que en el caso de alguien que estamos acostumbrados, que se nos da mucho en nuestro país, ¿no? De cállate, siéntate, obedece, copia, no me hagas quedar mal con el vecino, qué va a pensar tu abuelita, qué crees que va a decir tu tía si haces esto, si haces aquello. Y entonces vamos a tener una identidad mucho más de dependencia, de quedar bien, de hacer lo que el otro cree que debamos de estar haciendo. ¿Y usted, profesor? Totalmente de acuerdo con Susan. Yo pensaría que los papás o las personas que estén cerca de nosotros son los que nos nutren con su identidad. Una pregunta sería, bueno, ¿cómo fue mi papá? ¿Cómo fue mi mamá? ¿Cómo fueron mis tíos? Y otro punto importante será, ¿a quién admiro yo mucho? O a quién yo definitivamente diría que no quisiera parecerme a esta persona. Cuando buscamos un poquito por ahí nos damos cuenta por qué somos como somos. De pronto una persona puede decir, yo admiré mucho a tal familiar, y si explora un poco en sí mismo puede también decir, yo tengo estas cosas de este familiar, o si no las tengo, las estoy buscando tener. Entonces, este grupo familiar, este primer contexto, o si no hubo familia por alguna situación, una situación difícil, las personas que hayan estado cerca de nosotros afectivamente nos brindan elementos para que nosotros seamos de una manera o de otra. Todos tenemos derecho a una identidad. Veamos la siguiente cápsula. Tener identidad es un derecho de todos los seres humanos y se relaciona con otros más como tener un nombre, estar registrado, tener una nacionalidad y tener derechos y obligaciones reconocidas legalmente. ¿Les ha pasado que cuando una persona que conoce a nuestra familia, al momento de vernos nos dice, ¿te pareces a tu papá o tienes los ojos como los de tu abuelo? ¿Saben por qué pasa esto? Algunos de los rasgos físicos que nos caracterizan los heredamos. ¿Ustedes qué rasgos físicos heredaron de sus padres? A mí me han dicho que tengo la cara de mi papá, los ojos y el cabello. Es lo único que me han dicho. Me han dicho que me parezco mucho a mi mamá por las pestañas y por las cejas. Y en algo a mi papá por el cabello. Dicen que yo me parezco a mi abuela por el cabello y en los ojos por mi papá, que es en lo que más me diferencian de la familia. Mis tíos me dicen que yo me parezco mucho a mis papás. El rasgo de mi papá sería por los ojos y por mi mamá porque mi cara está un poco aplanada, por así decirse. Sí. Pero aún así dicen que tengo un gran parecido con mi abuelo en el aspecto del color de piel. Además de los rasgos que comentaron, también existen los rasgos culturales, como puede ser la forma de vestir o de comer, e incluso de pensar.
¿Quién ha sido la persona que más ha influido en su forma de ser y de pensar? ¿Y cómo se ha dado? Yo creo que en mi caso es mi hermano, porque desde que soy pequeña estoy con él. Las salidas, por ejemplo, a algún parque de diversiones o así, soy muy dada a estar con él. Entonces, la mayoría del tiempo que he pasado con él, he tomado muchos rasgos de lo que son su carácter, sus gustos y aficiones. Quien ha influido en mi forma de ser es mi papá, ya que con él es con quien más tiempo paso. Para mí quien más ha influido en mi vida ha sido mi papá, porque él cambió varios aspectos de mi vida cuando no estaba en ella, hasta que volvió a llegar. En mi rasgo, las personas que han influido más es mi mamá, mi papá y mi abuelita. Mi mamá porque ella cuando tengo una duda sobre cualquier tema, pues me lo responde. Mi papá me ayuda en la forma de pensar y si tengo algún problema, ya sea en la escuela o en la casa, él me orienta. Mi abuelita me ayudó mucho en la toma de decisiones y no es en las decisiones que yo tomé, por ejemplo, como tomar una decisión certera y no irme a medio camino. Bueno, la persona que ha influido mucho en mi persona es mi mamá, porque con ella es con la que convivo más y ella es la que me ha dado la formación desde que era muy pequeña y la que convivo mucho tiempo y le platico mis problemas y ella a mí. Para los especialistas, ¿la identidad es algo que construimos cada quien de manera individual o intervienen los otros? ¿Cómo es este proceso? Cada uno de nosotros va construyendo su identidad con base en lo que vamos percibiendo, con base en lo que vamos aprendiendo de quienes nos rodean, de los ejemplos que vamos teniendo a nuestro alrededor y vamos reflexionando con qué estamos de acuerdo, con qué estamos en desacuerdo, con qué nos identificamos y qué preferimos rechazar. Es así como se va formando la identidad. Totalmente de acuerdo con Susan, es un proceso doble. La construimos nosotros, pero se da con base a lo que tenemos a nuestro alrededor. Así las cosas, si lo que tenemos a nuestro alrededor es un ambiente gratificante, un ambiente que promueve que la persona aprenda a amar, a querer, a relacionarse bien, es altamente probable que la persona construirá una identidad con muchas capacidades para hacer buenas relaciones. A veces también pasa lo contrario. Si el ambiente no es del todo propicio, a veces la persona tiene pocas oportunidades de tener individuos de donde aprender a ser de una o de otra forma. Es un proceso que se da de dos maneras. El sujeto va construyendo su identidad, pero se da gracias al contexto inmediato, la familia y por supuesto un contexto amplio. Hablamos un idioma, pertenecemos a una determinada cultura, somos mexicanos, pero cada mexicano es particular. ¿Es posible tener más de una identidad? A ver, es posible ir construyendo la identidad y en ese proceso se puede consolidar poco a poco una identidad en una época de la vida determinada. Hace un momento Susan decía con mucho tino, decía, no es lo mismo ser estudiante a ser maestro, a ser locutora, a hacer la labor que tengamos. Las identidades se construyen y pueden conjuntarse en un solo individuo, pero por ejemplo alguien puede ser amigo, pareja, trabajador, puede tener varias facetas de su identidad, pero coinciden en una sola gran identidad. Pero también hay situaciones, ya que se refieren a enfermedades, donde una persona puede tener diversas identidades y una confusión muy, muy grande. Gracias. Alguna vez escuché una frase que me gustó, que creo que viene al caso aquí, que cada uno de nosotros se identifica con la manera como nos vemos, con la manera como otros nos ven y con la manera con la que creemos que otros nos ven. Entonces hay como muchos factores ahí, ¿no? Cómo me veo a mí misma, cómo me ves tú a mí y cómo creo que tú me ves a mí, porque no necesariamente la forma en la que tú me ves es la forma en la que yo me doy cuenta. De ahí muchas veces vienen conflictos entre papás e hijos, por ejemplo, o entre amigos en las que, oye, es que tú me ves de esta manera y la otra persona dice, no, yo para nada te veo así, yo te veo de esta otra manera. Entonces es muy importante esa comunicación, esa fluidez en las relaciones para que realmente tengamos claro cómo nos ven otros y qué queremos tomar o qué podemos tomar de esa manera en la que nos ven los otros. Hemos llegado al final. Nos vemos en la próxima emisión de Adolescentes in
Morales. Yo soy una parte de todo aquello que he encontrado en mi camino. Es interesante saber que somos únicos, que tenemos características que nos definen y nos distinguen de otros, pero también nos permite ser parte de los grupos con los que convivimos. Durante la adolescencia nos hacemos constantemente preguntas como ¿quién soy? ¿Qué me distingue de los integrantes de la familia o los amigos? ¿Qué comparto con ellos? Nos hemos dado cuenta que cuando respondemos a la pregunta ¿quién soy?, además de mencionar datos personales, señalamos características que describen nuestra personalidad, gustos o aspiraciones. Resulta interesante saber que la forma en que nos describimos expresa los rasgos que nos definen, que nos dan identidad personal y colectiva. Es por ello que debemos considerar que, al ser la identidad algo que se construye a lo largo de la vida, construimos distintas de acuerdo a las actividades que desempeñamos. Somos hija o hijo, esposa o esposo, pareja, amiga o amigo, empleada o empleado, entre otras. Construimos diferentes maneras de vernos a nosotros mismos. La identidad se construye a partir de la información que nos brinda el contexto en el que nos desarrollamos, del ejemplo que nos dan las personas con las que convivimos, así como de algo que resulta importante, los valores y actitudes que caracterizan a los grupos de los que formamos parte. Los integrantes de la familia nos impulsan a ser independientes, responsables, respetuosos, honestos, así como a regular nuestras conductas, a pegarnos a las normas, manifestar desacuerdos cuando afectan la dignidad de las personas. También a valorar que tenemos que ser constantes para alcanzar las metas que nos hemos trazado en la vida, ya que estos serán los rasgos que caractericen nuestra identidad. Contar con una identidad es un derecho que se garantiza en las leyes de nuestro país. Los invitamos a que en familia comenten, por ejemplo, cuáles son los rasgos que comparten, a quién se parecen más en lo físico, o bien la forma de actuar o de pensar, qué valoran de cada uno, o qué desearían que modificaran. A partir de las respuestas, podrán contar con mayor información para valorar lo que son, cómo han llegado a ser así y cómo les gustaría ser. Coméntenlo con la familia. Hasta aquí la sesión. No olviden repasar sus lecciones y dedicar tiempo a jugar y convivir con sus seres queridos. ¡Hasta la próxima!